Vamos a iniciar con una clase muy importante que hace referencia a la geografía. Y esta geografía es muy importante porque ayuda a fundamentar parte de lo que es el estudio de los ríos, los lagos, lagunas, riachuelos, etcétera. Entonces, vamos a hacer un análisis bastante analítico sobre el estudio de lo que es la hidrografía de América. Sin más preámbulo, voy a compartir las diapositivas para que las podamos analizar y podamos comentar en su debido momento cada uno de los aspectos, cada una de las características que se vayan denotando en cada una de las diapositivas. Entonces, tenemos que definir primeramente qué es hidrografía, ¿verdad? Hidrografía es el estudio de los ríos, el estudio de los lagos, estudio de los mares, océanos, etcétera. O sea, es el estudio prácticamente del agua, ¿verdad? Entonces, América tiene una diversidad de ríos desde que comprende desde Canadá hasta lo que es la Patagonia de Argentina. Tenemos aquí una primera actividad. Las fuentes de agua son vitales para la humanidad. Sin embargo, la contaminación ambiental y el mal uso de los recursos generan escasez. Nosotros los seres humanos mal utilizamos el agua, principalmente en sitios aquí, como ser en el Valle de Sula, en Honduras, no sé, Progreso, La Lima, San Pedro Sula, no digamos donde hay mayor escasez, ¿verdad? La ciudad de Tegucigalpa, donde presenta mayor problemas, en este caso, en cuanto a escasez de agua. Es por ello que tenemos aquí dos preguntas. La primera es, ¿hay problemas con el agua en tu comunidad? Bueno, eso lo irán respondiendo ustedes conforme lo que vayamos avanzando aquí en esta unidad. Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera se pueden cuidar las fuentes de agua? Son dos preguntas muy importantes en las cuales ustedes van a reflexionar y las van a responder en este caso. Eh, Siempre en esta diapositiva podemos observar abajo que la hidrografía es la rama de la geografía física que estudia la distribución de las aguas continentales y marinas del globo. Tanto las aguas continentales, entre ellas ríos, lagos, aguas, en este caso aguas subterráneas y glaciares. Como las aguas marinas, en este caso océanos y mares, forman la mayor capa del planeta denominada hidrosfera. Entonces, la hidrografía en América tiene características, es decir, tiene rasgos, tres importantes. Entre ellos destacan que es abundante en recursos hidrográficos que influyen en la vida de su población. ¿Por qué influye en la vida de la población? Porque la población ocupa el agua para cocinar, ocupa el agua para lavar la ropa, para lavar los trastes y realizar un conjunto de actividades. En segundo lugar, tenemos que goza de la mayor reserva de agua dulce del mundo gracias a la extensión del continente. Sabemos que la mayor parte de agua en sí, si hablamos de agua salada, es el 70% y de tierra el 30%. Significa que de agua dulce solo hay un 10%, ¿va? Un pequeño ejemplo. Posee un amplio sistema montañoso que favorece a la abundancia del agua en los ríos. Tenemos que saber que los ríos nacen de las montañas, ¿verdad? Valles, llanuras, sierras. Y hay que tomar en cuenta que el continente americano cuenta con una amplia hidrografía formada, en este caso, no olvidemos, por ríos, lagos, arroyos, y muchos de ellos son navegables, que hacen que sean valiosas las vías de comunicación y de transporte, además de ser útiles para la población, en este caso, dan una connotación, una belleza con respecto a su paisaje, pero también presenta aspectos fundamentales, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta en el estudio de la hidrografía.
Y es que la mayoría de los ríos de América se inician en el sistema montañoso, o mejor dicho, en los sistemas montañosos, en este caso, de Occidente. Los sistemas montañosos de Occidente. Esos sistemas montañosos de Occidente, en este caso, hay una distribución en las vertientes. En este caso, las vertientes de los océanos glacial ártico, por ejemplo, Atlántico y Pacífico. En el caso de la vertiente del océano glacial ártico, está formada por los ríos que nacen de los grandes lagos, por ejemplo, Canadá, en este caso, que en invierno se congelan. O sea, prácticamente en el invierno se congelan. Lo que estoy haciendo ahorita solamente es una explicación. Si observan que la diapositiva no avanza, no se preocupen, solo estoy dando una pequeña ejemplificación. Hay que tomar en cuenta también de que la vertiente del Océano Atlántico está constituida por los ríos más largos y caudalosos utilizados para la navegación en grandes buques. La vertiente del Océano Pacífico, por ejemplo, consta de ríos cortos, muy caudalosos y son utilizados especialmente para generar energía hidroeléctrica. Eh, no hay que olvidar que, por ejemplo, el sistema hidrográfico que se presenta a nivel mundial es fundamental. Y tenemos aquí en esta diapositiva que la división de la hidrografía de América presenta, en este caso, una diversidad de aspectos, ¿verdad? Si ustedes observan, por ejemplo, tenemos acá que el concepto de lagos se define como cuerpos de agua dulce o salada de una extensión importante que se encuentran separados del mar. O sea, es un complejo de agua dulce eh, que se mantiene algo estática. Y se toma, por ejemplo, acá a tres regiones. Norteamérica, en primer lugar, que presenta que los grandes lagos se ubican en el límite entre Canadá y Estados Unidos. Estos son de origen glaciar formados por el derretimiento de las grandes hielos, por ejemplo, que se dieron en la etapa cuaternaria hace más de 500.000 años. Y destaca en este caso el lago superior, el Hurón, el Michigan, el Erie y el Ontario. Eh, también tenemos en un segundo aspecto Centroamérica y el Caribe. El lago de Nicaragua está localizado en Nicaragua, o sea, en Centroamérica, desemboca en el Mar Caribe con unos 8.264 kilómetros cuadrados y tiene más de tres islas principales y unas 400 isletas menores. Es la mayor reserva de agua dulce en Centroamérica. El lago Enriquillo es el más grande en el Caribe y se encuentra en República Dominicana y posee una extensión de 286 kilómetros. Les podemos observar aquí el pequeño ejemplo, tanto a la izquierda como el lago Ontario en Canadá, como en medio el lago de Nicaragua. Tenemos también aquí Sudamérica, que el lago Titicaca se encuentra en los Andes, entre Perú y Bolivia, a unos 4.000 metros de altitud, reserva de agua. Y en este caso de América del Sur, unos 8.340 kilómetros. Lago Maracaibo en Venezuela está abierto a la mayor y destaca por más actividad en el petróleo del subsuelo. En este caso, tenemos aquí que el Titicaca presenta un aspecto importante de la realidad y es ahí que se fundamenta el aspecto positivo, en este caso, en la realidad misma. Y hay que tomar en cuenta de que estos lagos son fundamentales para la vida. Luego tenemos, tenemos acá en la siguiente diapositiva eh, que los ríos son corrientes naturales, en este caso, de agua cauce, que tienen cauce, caudal y desembocan en el mar, en un lago y en otro río. La mayoría, en este caso, de los ríos presentan una amplitud y a su vez hay una gran cantidad de montañas en las cuales nacen esos ríos
desde el oeste y desembocan en el océano en forma de delta o, mejor dicho, desde diferentes vertientes. Por ejemplo, aquí en Honduras tenemos dos vertientes, la vertiente del Atlántico y la vertiente del Pacífico. Entonces, en América tenemos, por ejemplo, acá que las vertientes de los ríos son Ártico, Pacífico y Atlántico. Luego, en esta diapositiva, tenemos acá eh, tres vertientes, ¿verdad? El Ártico, por un lado, el Pacífico y el Atlántico. El Ártico, en este caso, los ríos se desembocan en el océano glacial ártico y no suelen aprovecharse porque permanecen helados la mayor parte del año. Un ejemplo es el río Mackenzie, que nace en el Gran Lago del Esclavo en Canadá. Eh, no olvidemos que Canadá, en este caso, presenta una gran cantidad de ríos. Eh, tenemos también en la imagen, si ustedes logran observar, la imagen está el río Mackenzie. Luego tenemos en la parte de en medio el Pacífico, donde los ríos desembocan en esta vertiente y suelen ser cortos, de corrientes abruptas y por lo tanto innavegables. Sin embargo, algunas corrientes se aprovechan para el regadío y la producción hidroeléctrica o la creación de energía. Por ejemplo, el Yukon está entre Canadá y Alaska, el Fraser, el Sacramento, Columbia y Colorado. Hacia esta cuenca fluye el río Choluteca, por ejemplo. Solo como pequeño ejemplo. Eh, tenemos también el Atlántico. Los ríos que corren hacia el Atlántico son más numerosas y tienen mayor caudal y extensión y son de mayor provecho para la navegación. Y el regadío en agricultura. Destacan el río San Lorenzo en Norteamérica y grandes ríos sudamericanos como el Orinoco o el Amazonas, eh, con sus afluentes el Madeira y el Negro, y el sistema fluvial el Paraná, ubicado en Paraguay, y ahí llegan ríos caribeños como Ulúa, Aguán, Patuca, Coco, Segovia, de Honduras. Entonces, tenemos aquí un pequeño ejemplo, el río Amazonas, que este río Amazonas abarca varios países sudamericanos, ¿verdad? Entre ellos el principal, que es Brasil, ejemplo, y si no me equivoco, atraviesa Paraguay y atraviesa un poco Argentina también. Eh, hay que tomar en cuenta también de que el sistema hidrográfico de América es muy amplio. El sistema hidrográfico de América presenta una una abundancia en la cual eh, muchos países de América lo saben aprovechar, ¿verdad? Y es que la hidrografía de América, en este caso, podemos decir que presenta aguas propias de nuestro continente. El continente americano cuenta con una amplia hidrografía. Esa amplia hidrografía, en este caso, está formada por una diversidad de ríos, como lo he ido explicando, y esa distribución inicia con los sistemas montañosos de Occidente, no lo olvidemos, y que atraviesa las vertientes glacial Ártico, Atlántico y Pacífico, ¿verdad? Y que las vertientes del océano glacial ártico están formadas por los ríos que nacen de los grandes lagos de Canadá, que en invierno se congelan, que eso lo expliqué, ¿verdad? Eh, hay que tomar en cuenta también de que estos ríos en América son fundamentales por el simple hecho de que en nuestra área, mejor dicho, nuestra área centroamericana, por la ubicación en la que se encuentra en nuestro país, a veces no utilizamos debidamente el agua potable por la falta de educación posiblemente, y hay una gran importancia del agua para las personas, ¿verdad? Esa importancia eh, es fundamental porque los recursos hídricos son importantes en el diario vivir de las personas debido a sus muchas funciones. ¿Y cuáles son esas funciones?
equilibrio del ambiente, hay un motor económico, hay una causa de población, en este caso, tenemos también que es una vía de comunicación y un generador de energía. Estos son, mejor dicho, son funciones que sirven en el ser humano. ¿Cómo debe vivir un ser humano con cada una de estas funciones? Y cada una de estas funciones va aquí explicando, por ejemplo, en el equilibrio del ambiente, que son un factor clave en el equilibrio ambiental del planeta y ayuda a la fertilidad de los suelos. Y en esto se ayuda a mejorar la producción agrícola. Hay un motor económico que contribuye al crecimiento económico por el medio del turismo y son fuente de trabajo, la pesca, el arte, la parte artesanal, la industria, en este caso. Eh, si hablamos del motor económico, Honduras cuenta con una diversidad de puertos, ¿verdad? Tenemos Puerto Cortés, el puerto de Anapala, puerto de La Ceiba, puerto de Roatán. Cada uno de estos puertos tiene un motor económico donde se va desarrollando una distribución económica en el tema de la pesca. Entonces, en Honduras consumimos, por ejemplo, no solamente pescado, sino que también jaiba, camarones, o sea, una diversidad de productos que son comestibles para el diario vivir. La causa de poblamiento, o sea, si hablamos sobre esto, influye en el proceso del continente y es porque los seres humanos buscan lugares donde se pueden acceder al agua con facilidad. Entonces, ese problema del agua que se da en Tegucigalpa fue producto de una mala elección de los gobiernos en épocas anteriores, hace más de un siglo, por las malas decisiones, se trasladó la capital en un momento debido de Comayagua a Tegucigalpa. Entonces, se hizo una mala elección eligiendo un sitio donde no hay agua potable. Hay que tomar en cuenta de que las vías de comunicación, en este caso, por ejemplo, ayudan, en este caso, por ejemplo, al canal de Panamá y es una importante ruta de transporte marítimo, ¿no? Que establece la comunicación entre dos océanos. ¿Cuáles son los dos océanos? Bueno, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Estos dos océanos están conectados con las dos vertientes, por ejemplo, aquí en Honduras, ¿verdad? La vertiente del Pacífico y la vertiente del Atlántico. Por ejemplo, si hablamos del río Ulúa, que va a desembocar a la vertiente del Atlántico, allí hay una conexión entre el agua dulce y el agua salada, ¿verdad? Eh, Tenemos que hay generadores de energía y que estos generan energía con la readecuación de represas hidroeléctricas, por ejemplo, la represa del Cajón, que es muy importante para generar energía y está situada entre Comayagua, Lloro y Cortés, los tres departamentos más importantes de la región de Honduras, la costa norte y la parte central de nuestro país. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí con el contenido, con esto de la importancia del agua para las personas, pero hay que tomar en cuenta de que, en conclusión, la mayoría de los ríos de América se inician, no olvidemos, en el sistema montañoso de Occidente y que se distribuye en las vertientes del Océano Glacial Ártico, Atlántico y Pacífico. Es pregunta de examen que yo puedo agregarles, ¿verdad? En Centroamérica, por ejemplo, podemos hacer referencia de que estas vertientes que sobresalen, que son el Atlántico, que son el Pacífico, los ríos de la vertiente del Pacífico son numerosos, son cortos y de poco caudal. Los de la vertiente del Atlántico son más largos y caudalosos en el área centroamericana. Esta sería una pequeña explicación sobre el contenido de esta clase.